Villa El Mirador, Sierra Madrileña, Dieta, 16 horas. Carmen Vázquez, 38 años, directora ejecutiva del Imperio Tecnológico. Vázquez Industries regresa inesperadamente a su residencia, adelantándose 3 horas a su programado retorno de un viaje de negocios en Tokio. Al aproximarse a su lujosa villa valorada en 15 millones de euros, percibe risas alegres procedentes del área del jardín. Se detiene sigilosamente tras el impecable seto, y la escena que presencia la deja completamente atónita. Diego Morales. 34 años, el nuevo conserje contratado, hace apenas un mes está disfrutando de un juego acuático con su pequeño Pablo, de 3 años, en una piscina inflable. El niño muestra una alegría que no había expresado desde el trágico fallecimiento de la esposa de Carmen, 2 años atrás, pero lo que verdaderamente la conmueve es observar cómo Diego trata a Pablo con un cariño paternal. Con una dedicación y afecto que ella, sumergida en su exitosa carrera empresarial, había dejado de proporcionarle. Lo que está por descubrir sobre Diego transformará su existencia de manera irreversible. Villa. El mirador se erguía majestuosamente en la sierra madrileña, un testimonio arquitectónico contemporáneo, de metanfetamina a cero y diseño minimalista, que emanaba poder absoluto. Carmen Vázquez había ordenado edificar esta mansión de 15 millones tras convertir a Vázquez Industries en la tercera potencia tecnológica de Europa, un conglomerado que dominaba desde la inteligencia artificial hasta la movilidad eléctrica, generando ingresos superiores a 3.000 millones anuales. Pero tras aquellos muros cristalinos que reflejaban el éxito empresarial, se escondía un vacío maternal inconmensurable. Pablo, con sus 3 años, prácticamente había olvidado el significado de tener una madre presente. Desde la pérdida de Elena, la esposa de Carmen, en una tragedia aérea durante sus vacaciones en las Maldivas, la vida del pequeño se había convertido en un desfile interminable de cuidadoras amas de llaves y personal de servicio que se turnaban en la villa como en una cadena de montaje. Carmen, devastada por el dolor y sin fuerzas para enfrentar la realidad de quedarse sola con un niño pequeño, había encontrado en el trabajo un refugio casi adictivo. 14 horas diarias en la oficina, viajes constantes entre Madrid, Londres, Nueva York y Silicon Valley, reuniones interminables, adquisiciones estratégicas y decisiones corporativas que demandaban su atención permanente. Carmen se convencía a sí misma de que estaba forjando un futuro próspero para Pablo, que cada millón acumulado aseguraría la mejor vida posible para él. Sin embargo, la verdad era más dolorosa. No sabía cómo ejercer la maternidad sin Elena a su lado. Pablo, un pequeño de cabello dorado y ojos azules idénticos a los de mamá, se había transformado en los últimos meses en un niño cada vez más reservado y solitario. Las niñeras se sucedían una tras otra, despedidas por Carmen ante la más mínima falta. El verdadero conflicto radicaba en que Carmen exigía excelencia profesional, pero era incapaz de ofrecer afecto sincero. Llegaba a casa a las 10 de la noche, cuando Pablo ya dormía, y partía a las 6 de la mañana antes de que despertara. La última cuidadora, la señora Martínez, una profesional con 3 décadas de experiencia, se había marchado 15 días atrás, dejándole una frase que la hirió más que cualquier crítica empresarial. Su hijo necesitaba una madre, no otra empleada cumpliendo instrucciones. Fue entonces cuando la agencia de servicios domésticos de lujo le presentó una alternativa diferente, un conserje multifuncional capaz de mantener la villa y cuidar a Pablo durante sus ausencias. Diego Morales, de 32 años, poseía un currículum que había captado el interés de Carmen. Licenciado en agronomía, había dedicado una década a embellecer los jardines más prestigiosos de la Costa del Sol, complementando su experiencia con veranos como coordinador de actividades infantiles en campamentos. La vida lo había forjado como padre sustituto, cuando tras perder a sus padres, asumió la crianza de sus 2 hermanos menores. La agencia lo presentaba como un profesional versátil, dotado de una habilidad extraordinaria para transformar espacios verdes en oasis naturales y establecer vínculos genuinos con los niños. Durante la entrevista, Carmen quedó cautivada por su presencia auténtica,
un hombre alto de complexión robusta, con manos que evidenciaban años de trabajo honrado, y ojos castaños que irradiaban calidez incluso en momentos de seriedad. Su vestimenta, aunque sencilla, denotaba respeto, y al exponer su filosofía sobre el cuidado infantil, articuló conceptos que Carmen no escuchaba desde hacía tiempo. Los niños necesitan ser valorados por su esencia actual, no por expectativas futuras. Lo contrató esa misma noche, impulsada más por urgencia que por certeza. Pablo requería atención dedicada a la propiedad, demandaba mantenimiento, y ella debía viajar a Tokio para finalizar una negociación millonaria con una corporación japonesa. Ignoraba que estaba por redescubrir el verdadero significado del amor maternal. El viaje programado para 4 días se redujo cuando logró cerrar el acuerdo de 500 millones con Yamamoto Corporation en apenas 48 horas, asegurando la distribución de sus sistemas de inteligencia artificial en el mercado asiático. No obstante, por primera vez en mucho tiempo, el éxito profesional no le proporcionaba satisfacción completa. Durante el vuelo de retorno, sus pensamientos gravitaban hacia Pablo, relegando los contratos a segundo plano. Se cuestionaba sobre su adaptación, si Diego habría seguido meticulosamente el extenso manual de instrucciones que había preparado. Aterrizó en Barajas a las 15:00 de aquella tarde septembrina, un día antes de lo previsto. Deseaba observar el desenvolvimiento natural sin supervisión. Su Mercedes negro se aproximó sigilosamente a Villa El Mirador. Se detuvo antes de ingresar percibiendo risas infantiles y sonidos acuáticos provenientes del jardín. La voz de Pablo resonaba con una alegría que no recordaba en meses. Bordeó la propiedad ocultándose tras el seto de boj. Lo que presenció la dejó completamente inmóvil. En el jardín trasero, donde habitualmente imperaba un orden casi museístico, se encontraba una piscina inflable de color verde. Diego, vestido con pantalones de trabajo y una camiseta empapada, permanecía arrodillado junto a la piscina sosteniendo una manguera. Pablo, en traje de baño y jugando con un patito de goma amarillo, reía descontroladamente mientras Diego lo rociaba con suavidad. No fue la escena en sí lo que la estremeció, sino la expresión de felicidad pura en el rostro de su pequeño, una expresión ausente desde el fallecimiento de Elena. Pablo chapoteaba con sus manitas, salpicaba a Diego, quien fingía dramáticamente ser atacado por el patito, y reía con esa risa genuina que solo los niños verdaderamente felices pueden producir. Diego iba más allá de la simple supervisión. Participaba activamente en el juego. Respondía a cada acción de Pablo como si fuera lo más significativo del universo. Cuando Pablo le mostraba los movimientos natatorios del patito, Diego aplaudía con sincero entusiasmo. Carmen permaneció oculta durante 20 minutos observando a su hijo interactuar con una naturalidad y confianza jamás mostrada con las cuidadoras profesionales anteriores. El momento más conmovedor fue cuando Pablo, agotado, se acercó a Diego y recostó su cabecita sobre su hombro húmedo, en ese gesto de absoluta confianza que los niños reservan únicamente para quienes les proporcionan seguridad. Comprendió entonces el tiempo desperdiciado y el amor negado a su hijo. Diego había conseguido en tan solo un mes devolver la alegría al pequeño, simplemente tratándolo como lo que era, un niño necesitado de juegos, risas y amor incondicional. Se retiró silenciosamente, ingresando por la entrada principal. Sin embargo, su mente bullía con interrogantes. ¿Quién era verdaderamente Diego Morales? ¿Cómo había logrado conquistar el corazón de Pablo? ¿Y qué transformaciones debía realizar para convertirse en la madre que su hijo merecía? Esa noche, después de acostar a Pablo con una facilidad asombrosa, Carmen se encontró a solas con Diego en la cocina ultramoderna. El niño se había dormido tranquilo tras relatar todas sus aventuras con tío Diego, y por primera vez en meses, Carmen lo había visto dormir con una sonrisa. Diego organizaba la vajilla con movimientos naturales, como si aquella cocina de 100.000 euros hubiera sido siempre su hogar. Carmen lo observaba atentamente, intentando descifrar la esencia del hombre que había transformado la vida de su hijo en tan solo un mes. Al preguntarle sobre cómo había logrado ganarse la confianza de Pablo, Diego reveló que inicialmente el pequeño se mostraba retraído y cauteloso. Apenas pronunciaba palabra, como si constantemente temiera ser criticado.
Diego había intuido que Pablo no necesitaba una estructura rígida, sino la libertad de experimentar su niñez plenamente. Comenzó llevándolo al jardín, enseñándole el arte de sembrar semillas, explicándole con paciencia por qué las plantas requerían agua y luz solar. Gradualmente, Pablo comenzó a manifestar su curiosidad, formulando cada vez más preguntas. Posteriormente vinieron las actividades lúdicas con agua, la creación de figuras de barro, las emocionantes búsquedas del tesoro. Diego no se regía por metodologías pedagógicas convencionales, sino que seguía el instinto natural del niño. Mientras escuchaba a Carmen, reconoció en él una sabiduría innata que ninguna institución académica podría enseñar. Diego compartió su historia personal. Había criado a sus hermanos menores, Lucas y Simón, tras perder a sus padres cuando apenas tenía 18 años. Sacrificó sus estudios universitarios para trabajar y mantenerlos aprendiendo simultáneamente a ser hermano mayor y figura paterna. Actualmente Lucas ejercía como médico en Barcelona y Simón como ingeniero en Valencia, ambos felizmente casados y con familia. Diego era el tío querido presente en cada celebración y momento significativo, pero nunca había formado su propia familia, priorizando siempre el bienestar ajeno. Ante la pregunta sobre su soltería, Diego esbozó una sonrisa melancólica. Explicó que madurar prematuramente, asumir responsabilidades familiares, a los 18 años, frecuentemente implica olvidar vivir para uno mismo. Había tenido relaciones sentimentales, pero ninguna pareja había aceptado su dedicación prioritaria hacia sus hermanos. Por eso había aceptado trabajar con Carmen, no solo por necesidad económica, sino por la oportunidad de volver a cuidar de un niño, de sentirse valioso, de brindar afecto a quien lo necesitaba. Diego reveló que Pablo hablaba constantemente de ella con admiración, pero también con una tristeza conmovedora. El pequeño comprendía la importancia del trabajo de su madre, pero anhelaba simplemente jugar con ella, compartir risas, sentirse escuchado. Esa noche Carmen no logró conciliar el sueño. Por primera vez en 2 años, reflexionó profundamente sobre su transformación. Había edificado un imperio empresarial, alcanzado la cima del éxito acumulado, una fortuna considerable, pero había perdido la conexión más valiosa, la relación con su hijo. Irónicamente, un hombre que carecía de posesiones materiales, pero poseía un corazón extraordinario, le estaba revelando el verdadero significado de la riqueza. Las jornadas posteriores marcaron un cambio fundamental en Carmen. Por primera vez desde hacía 2 años, comenzó a distribuir responsabilidades, rechazar reuniones prescindibles y regresar al hogar antes del anochecer. Deseaba ser testigo de la dinámica entre Diego y Pablo, pero principalmente anhelaba aprender a reconquistar el afecto de su pequeño. Diego, por su parte, evitaba reproches y juicios sobre sus ausencias pasadas. Con sutileza y amabilidad, comenzó a integrarla en las rutinas diarias con Pablo, invitándola a participar en los juegos del jardín, revelándole los pequeños rituales establecidos, mostrándole cómo convertir situaciones cotidianas en experiencias mágicas. Una tarde, mientras Diego enseñaba a Pablo el arte de plantar girasoles, Carmen se unió espontáneamente, ensuciándose las manos con tierra por primera vez. Pablo se mostraba fascinado al ver a su madre arrodillada junto a él, en el barro, despreocupada y sonriente como no la recordaba en años. Durante una tormenta a finales de septiembre sucedió algo trascendental. Pablo, quien tradicionalmente temía a los relámpagos, esta vez corrió hacia Diego y Carmen, quienes contemplaban la lluvia desde el refugio de la terraza. Diego lo acogió en sus brazos, explicándole que las tormentas eran gigantes celestiales tomando una ducha y los rayos sus flashes fotográficos. Carmen observaba maravillada cómo Diego transformaba el temor de Pablo en asombro y curiosidad. Comprendió que Diego no solo entretenía a un niño, le enseñaba a percibir el mundo desde una perspectiva diferente, a enfrentar lo desconocido sin temor a descubrir belleza, incluso en lo intimidante. Esa noche, Carmen pidió a Diego quedarse un momento más. Por primera vez comenzó a hablar sobre Elena, recordando su encuentro en la universidad, la construcción conjunta de su sueño familiar, y cómo el fallecimiento de Elena la había dejado completamente desorientada.
Diego escuchaba atentamente sin emitir juicios ni ofrecer consejos no solicitados. Cuando Carmen comenzó a derramar lágrimas, simplemente le extendió un pañuelo y permaneció en silencio junto a ella. No intentó consolarla con palabras vacías. Su presencia silenciosa y comprensiva resultó más valiosa que cualquier discurso. Carmen se dio cuenta de que era la primera vez en 2 años que alguien la veía más allá de sus miedos e inseguridades, como madre más allá de su necesidad de ayuda para reconstruir el vínculo con su hijo. Diego compartió con ella una reflexión que quedaría grabada en su memoria. Los niños no necesitan padres perfectos, sino auténticos, que cometen errores, pero perseveran, que no tienen todas las respuestas, pero están dispuestos a aprender junto a sus hijos. Al día siguiente, Carmen sorprendió al Consejo de Administración de Vázquez Industries con un anuncio inesperado. Comunicó su decisión de reducir su jornada laboral en un 40% y delegar numerosas responsabilidades operativas. Su prioridad indiscutible se centraba ahora en dedicar tiempo a Pablo, aunque el verdadero cambio apenas comenzaba. Carmen empezaba así a reconocer que sus sentimientos hacia Diego trascendían la simple gratitud. Se estaba enamorando del hombre que le había enseñado a redescubrir el amor. El otoño madrileño teñía las colinas que rodeaban Villa El Mirador con tonos cálidos, y por primera vez en 2 años, aquella mansión se sentía verdaderamente como un hogar, no como un monumento al éxito. Carmen había cumplido su palabra. Dedicaba las tardes a Pablo, participaba en sus juegos, lo acompañaba en sus tareas preescolares, pero el verdadero milagro residía en cómo Diego la había transformado tanto a ella como a su hijo. Le había enseñado a vivir sin prisas, a encontrar felicidad en los detalles cotidianos, a ver el mundo desde la perspectiva inocente de Pablo. Juntos construían castillos de arena en el jardín, horneaban galletas dejando la cocina hecha un desastre, disfrutaban de dibujos animados acurrucados en el sofá. Carmen redescubría facetas de sí misma que creía perdidas bajo años de reuniones y estrategias corporativas, pero mientras aprendía a ser una mejor madre, crecía en su interior un sentimiento que la asustaba y emocionaba simultáneamente. Observaba a Diego jugar con Pablo y su corazón se aceleraba. Escuchaba su risa ante las ocurrencias del pequeño y deseaba que ese sonido la acompañara eternamente. Observaba sus manos firmes y delicadas mientras guiaba a Pablo en la construcción de una casita para pájaros, imaginando el roce de esas manos sobre su piel. Diego, mientras tanto, comenzaba a ver a Carmen bajo una nueva luz. Ya no como la ejecutiva distante e inalcanzable, sino como una mujer que aprendía a mostrar su vulnerabilidad, que reía como una niña, mientras se ensuciaba en el jardín, que se quedaba dormida en el sofá, abrazando a Pablo, después de innumerables cuentos. La transformación decisiva ocurrió una noche de noviembre, cuando Pablo desarrolló una fiebre alta. Carmen, presa del pánico, consultó con 3 médicos diferentes. Su instinto maternal la impulsaba a correr al hospital ante cada décima de temperatura. Diego, con serenidad y experiencia, logró calmarla. Le enseñó técnicas naturales para reducir la fiebre. Permanecieron juntos toda la noche, vigilando la evolución del pequeño. Cerca de las 4 de la madrugada, con Pablo durmiendo tranquilamente, Carmen y Diego se encontraron sentados juntos en el sofá del salón, agotados pero tranquilos. Sin pensarlo, Carmen recostó su cabeza en el hombro de Diego, quien respondió acariciando suavemente su cabello. Permanecieron así en un silencio cómplice, conscientes de la transformación que experimentaba su relación. Cuando sus miradas se encontraron, comprendieron que compartían los mismos sentimientos. Se besaron con dulzura como 2 almas que finalmente se encuentran después de una larga espera. No fue un momento de pasión desenfrenada, sino una conexión más profunda, un reconocimiento mutuo, la sensación de haber encontrado su lugar en el mundo. Los días siguientes, su relación evolucionó naturalmente. Ya no existían la señora Vázquez y el conserje, sino Carmen, Diego y Pablo. Una familia que se consolidaba sin presiones, nutriéndose diariamente de amor y entendimiento mutuo. Pablo, con su inocencia infantil, fue el primero en percibir el cambio, comenzando a llamar a Diego casi papá. Carmen y Diego intercambiaron miradas sorprendidas la primera vez.
pero luego sonrieron comprendiendo que el pequeño simplemente había verbalizado lo que los tres sentían. Se habían convertido en una verdadera familia, aunque el amor auténtico siempre enfrenta sus pruebas. Una mañana de diciembre, Carmen recibió una llamada que alteraría el curso de su destino. Vasquez Industries había sido objeto de una oferta de adquisición por parte de una poderosa multinacional estadounidense, valorada en 8.000 millones de euros. Era la oportunidad empresarial de su vida, la posibilidad de ascender al Olimpo de las mujeres más influyentes del planeta. Pero aceptar implicaba relocalizarse a Nueva York por un mínimo de 3 años, comenzar desde cero y retornar a los extenuantes horarios laborales del pasado. Aquella noche, mientras Pablo dormía plácidamente, Carmen compartió los detalles de la propuesta con Diego. Él la escuchó con atención manteniendo un silencio reflexivo. Al final simplemente expresó que la decisión recaía enteramente en ella. Cualquiera que fuese su elección, tanto Pablo como él permanecerían a su lado. Sin embargo, Carmen detectó en la mirada de Diego el temor latente de perder nuevamente todo lo que había aprendido a valorar, y comprendió que la verdadera riqueza no se cuantifica en cifras millonarias, sino en la valentía de priorizar el amor sobre cualquier otra consideración. La propuesta americana permaneció vigente durante 3 semanas, período durante el cual Carmen enfrentó la decisión más trascendental de su existencia. 8.000 millones de euros, una suma que habría posicionado a Vasquez Industries como la adquisición tecnológica más significativa de Europa ese año, catapultándola como una de las ejecutivas más influyentes del panorama empresarial global. No obstante, cada vez que contemplaba a Pablo jugando alegremente con Diego en los jardines de Villa El Mirador, cada amanecer que despertaba junto a Diego sintiéndose completa por primera vez en años, cada momento que observaba en los ojos de su hijo la paz que solo emana de una familia unida, comprendía que el verdadero valor de su vida trascendía lo monetario. El Consejo de Administración de Vasquez Industries ejercía una presión constante. Los accionistas insistían en la naturaleza irrepetible de la oportunidad. Los medios financieros especulaban sobre su decisión, y cazatalentos internacionales la contactaban ofreciéndole posiciones de CEO en otras corporaciones americanas. Todo el sector empresarial aguardaba expectante su respuesta. Diego evitaba mencionar el tema, pero Carmen percibía su inquietud. Una noche, mientras cocinaban juntos con Pablo, quien contribuía esparciendo harina por doquier, Diego expresó algo que conmovió profundamente su corazón. No deseaba ser el motivo de su renuncia a sus sueños. Carmen se detuvo, lo miró con ternura y sonrió explicándole que sus sueños habían evolucionado. Hace 2 años, su máxima aspiración era conquistar el mundo corporativo. Hoy su mayor anhelo era compartir la cena cada noche con ellos, ver a Pablo crecer rodeado del amor familiar y construir juntos algo auténtico y duradero. La claridad absoluta sobre su decisión llegó durante la celebración navideña que organizaron en Villa El Mirador. Era la primera Navidad verdadera que festejaban unidos con el árbol adornado por las manos entusiastas de Pablo, el calor acogedor de la chimenea y los obsequios envueltos con más cariño que precisión. Al abrir sus regalos, Pablo descubrió un libro de cuentos creado por Diego ilustrado a mano con las aventuras que habían vivido juntos. El pequeño estalló de felicidad y abrazando a Diego lo llamó espontáneamente Papá Diego sin necesidad de correcciones. En ese preciso instante, Carmen comprendió que ninguna cifra millonaria podría igualar esa dicha. El 28 de diciembre, Carmen convocó una conferencia de prensa que resonó en todo el ámbito financiero mundial. Frente a periodistas, expertos económicos y medios internacionales, declaró que Vasquez Industries rechazaba la propuesta estadounidense manteniendo su identidad española y anunció una transformación fundamentalista en su modelo de gestión. Carmen conservaría la dirección estratégica, pero delegaría las operaciones diarias, reduciendo su dedicación laboral al 50%. La empresa destinaría la mitad de sus ganancias a iniciativas sociales familiares, incluyendo guarderías corporativas y programas de apoyo para padres trabajadores. Vasquez Industries se convertía en la pionera entre las grandes empresas españolas en situar oficialmente a la familia como eje central de su filosofía corporativa.
Pero el anuncio más significativo llegó medio año después, cuando unió su vida a Diego en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de Villa El Mirador con Pablo, como portador de los anillos, quien proclamó orgulloso tener al fin una familia completa. La prensa sensacionalista comentó sobre la CEO millonaria que se casaba con el jardinero, pero Carmen ignoró tales comentarios. Un año más tarde, con el nacimiento de Elena nombrada en honor a la primera esposa de Carmen, Pablo, se declaró el hermano mayor más dichoso del mundo. Diego había establecido su propia empresa de jardines terapéuticos infantiles, convirtiéndose en uno de los especialistas más reconocidos de Europa. Carmen continuaba al frente de Vázquez Industries, pero con un horario que le permitía estar presente en cada momento significativo de su familia. Una noche veraniega, mientras disfrutaban de la cena en el jardín que Diego había convertido en un oasis personal, Pablo lanzó una pregunta que provocó sonrisas en todos y recordaba aquellos tiempos en que siempre estaba melancólica y trabajando sin descanso. Carmen observó a Diego, quien sostenía a Elena en sus brazos, luego a Pablo con su rostro manchado de helado, sonriendo con esa alegría genuina que solo muestran los niños que se sienten profundamente amados. Y respondió que sí lo recordaba, pero había descubierto que aunque el dinero puede comprar una casa espléndida, solo el amor puede transformarla en un verdadero hogar. Diego estrechó su mano suavemente y murmuró que el amor a veces aparece disfrazado de jardinero, cuando menos lo anticipas. Esa noche, mientras arropaban a los pequeños y contemplaban las estrellas desde la terraza madrileña, Carmen confirmó en su corazón que había elegido el camino correcto. Había renunciado a 8.000 millones de euros, pero había ganado algo invaluable: una familia auténtica, un amor verdadero, y la certeza de que la mayor riqueza reside en el corazón. Vázquez Industries continuó su trayectoria de crecimiento y prosperidad, pero ahora poseía un espíritu renovado, y aquella residencia en las colinas de Madrid, que antes solo representaba un frío símbolo de éxito empresarial, se había transformado en el refugio donde el amor prevalecía, donde los milagros tenían nombre de familia, y donde cada amanecer demostraba que las decisiones guiadas por el corazón superan cualquier fortuna material. Si esta historia de amor transformador te ha conmovido, no olvides dar like y suscribirte para más relatos extraordinarios sobre segundas oportunidades. Comparte en los comentarios: ¿renunciarías a 8.000 millones por amor? ¿Consideras que el verdadero éxito se mide en términos económicos o en felicidad? Y no te pierdas nuestro próximo video, donde descubrirás otra historia extraordinaria que renovará tu fe en el poder del amor verdadero.